Bienvenidos a la clase número 2 del módulo 02 de lectura crítica. Mi nombre es Beatriz Elena Sánchez Vázquez y hoy los estaré acompañando en la explicación de este módulo. Iniciamos con ¿qué es la literatura? La literatura viene del latín que significa letra, aprendizaje, escritura, gramática. Este procedimiento se basa en una forma de comunicación artística en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que se transmiten belleza y se despiertan sensaciones o sentimientos a través de las letras. Es una forma del lenguaje, es un estilo de vida. La literatura y el lenguaje son igual de importantes. Los autores han creado mundos imaginarios empleando el lenguaje de una forma muy cuidada y muy organizada. Hay dos tipos de literatura. Está la literatura oral, que es la que se transmite de viva voz a través de la palabra. Y está la literatura escrita, que es la que se, como su nombre lo indica, a través de la escritura. Toda la literatura ha creado unos géneros literarios o unas formas de transmisión de ese lenguaje. Dentro de los géneros literarios más conocidos está la lírica, la narrativa y el teatro. La lírica, que son los poemas a los cuales pertenecen pues este género. La narrativa, pertenecen los cuentos y las novelas, y el teatro, pues que son obras escritas empleadas para ser representadas por personas, obviamente. Tipos de literatura: el género lírico, que es la forma poética como se expresan los sentimientos, la imaginación, los pensamientos del autor. En el género lírico, el poeta siente en su mundo interior y se inspira en su propia emoción y también en la emoción de otros para expresar una obra. Normalmente en el género lírico la poesía es como la mayor manifestación del género. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias, algunas ficticias, muchas de ellas ficticias, y que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. No siempre el autor es el que ha sufrido esas historias, sino que las transmite, vivencias de otros a través de sus palabras. Hay algunos géneros poéticos líricos. Están las primeras formas de manifestación poética en la humanidad, pero allá en la época griega se conocieron como los himnos, los ditirambos o los pían. Y luego ellos fueron evolucionando a unas formas más clásicas, que fueron las odas, las sátiras, las epístolas y las eglogas, y hasta unas formas más populares que son la canción, el villancico, las seguidillas, las baladas líricas. Todo esto hace parte del género poético lírico. El género teatral está conformado por las obras que se escriben para que unos autores las representen delante de un público. El género teatral tuvo su origen en el siglo XV y se encuentra muy relacionado con las celebraciones populares, donde el pueblo, digamos que se burlaba de sus gobernantes a través de manifestaciones teatrales en la calle. Los personajes suelen ser fácilmente reconocidos por su profesión o por su carácter. La literatura ha sufrido por unas épocas o ha pasado por unos momentos históricos. Podemos hablar de una literatura antigua que va desde el Imperio Antiguo hasta el periodo grecorromano, donde predomina la narrativa y donde predomina la poesía épica, es decir, esa poesía de los grandes luchadores, Zeus, que nosotros de pronto hemos escuchado y hemos visto a través de diferentes películas, donde los dioses y semidioses
tenían entre ellos batallas campales y quedaban registradas en poesías. Luego pasa a la literatura moderna, que va desde el siglo XVIII hasta la modernidad. Se conoció como la época de la razón, donde los escritos eran ideáticos y de pronto se creó una forma de más sugestiva de lo que el hombre pensaba. Manifestó en sus escritos el hombre aquellas inconformidades con las cuales estaba atravesando en ese momento de la modernidad. Se quedó manifiesta en la literatura todos los hechos, descubrimientos tanto científicos como populares, a través de grandes novelas. Y luego llegamos a la literatura contemporánea, que tuvo lugar en la tercera parte del siglo XIX hasta nuestros días. Fueron una serie de hechos importantes y encadenados capaces de cambiar profundamente a la sociedad, y donde la literatura contemporánea, el hombre es más racional en su pensamiento, y el hombre deja de pronto entrever que sus sentimientos deben ser un poco más naturales en el momento de escribirse. Algunos autores que es necesario como contemplar como ejemplos de la literatura antigua dejaron plasmadas obras muy importantes. Entre ellas está la Ilíada y la Odisea, donde la Ilíada es un reconocimiento a todo lo heroico. Fue una novela que muestra el dolor, el destino, y cuenta un episodio de la guerra que sucedió en Troya, ganada por Grecia a manos de Aquiles, donde era el gran ser supremo que dejó toda la historia de sus hazañas marcadas en esta novela. Y donde la Odisea es un poco más humana, aunque también intervienen dioses, y cuenta las historias de Ulises y su historia con su esposa Penélope, que lo espera. Entonces, tanto la Ilíada como la Odisea corresponden a un ejemplo de la literatura antigua. Algunos escritores del siglo XVII fueron Miguel de Cervantes Saavedra, con una de sus más grandes obras, como fue Don Quijote de la Mancha, una novela en la cual él describe de una forma todas sus hazañas imaginarias. Es una novela de romance que según los analistas dicen que ha sido traducida y solamente es la segunda obra traducida más grande del mundo. También está este señor Francisco de Quevedo. Él fue un escritor español, y donde fue uno de los autores más destacados de la historia de la literatura, porque su obra fue muy poética y narrativa, y fue conocido como un gran dramaturgo. En la literatura medieval podemos decir que en esta literatura, este tipo de literatura, lo que hizo fue que desarrolló toda la reconquista, hizo toda una narración histórica, social y cultural de lo que se estaba viviendo en ese momento en Europa, y sobre todo en la literatura medieval quedó consignado la convivencia que hubo a nivel religioso entre cristianos, judíos y musulmanes. Algunos autores usan algunas figuras para demostrar su inspiración, figuras que usan los autores al momento de escribir, se llaman las figuras literarias, y son recursos retóricos que usan los poetas para poder crear imagen, provocar sensaciones y poder introducirnos en el espacio mágico de la creación. Algunas figuras literarias se llaman la personificación, la comparación, la metáfora y la hipérbole. ¿Qué es la personificación? Es cuando el autor le atribuye características propias de una persona a objetos, animales, dentro de su escrito. Algunos ejemplos: cuando en un escrito usted encuentra los árboles lloran en otoño, ahí él personificó un sentimiento a través del árbol.
La comparación, como su nombre lo dice, consiste en comparar un elemento con otro. Sus ojos eran como dos luceros que alumbran mi camino. Está haciendo comparando los ojos con el sol. La metáfora consiste en transformar un elemento real en otro, identificándolo por alguna característica o cualidad. Las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Entonces, está atribuyéndole una característica de blancura, de belleza, de hermosura a sus dientes con las perlas. Tus abrazos son golpes de energía, una metáfora, es decir, los brazos lo reconfortan, lo llenan de aliento. Eres un sol o eres como un sol, es distinto. Eres un sol es una metáfora y eres como un sol es una comparación. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar. Los antioqueños somos bastante hipérboles, nos encanta exagerar o disminuir excesivamente las cualidades o características de lo que hablamos. No, es que te lloré como un río, para decir que de una forma exagerada estuvo llorando. Te comería a besos. Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Es una hipérbole, una exageración al momento de hablar o de escribir. Muchachos, algunos conceptos que se manejan en el módulo 02 de lectura crítica, muy importante, muchachos, que en este momento ustedes se apoyen de la lectura del módulo, que apóyense también de los tutoriales que están en la plataforma Edmodo y que de esa manera puedan desarrollar los simulacros que se convierten en el proceso evaluativo de las áreas. Espero que tengan una muy feliz tarde.